Pero, ¿qué va a hacer México para contribuir con estas metas? ¿Cuáles son los compromisos que nuestro país tiene a nivel nacional? Para ello, se determinaron la contribución determinada a nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés. Estos son los compromisos de mitigación específicamente que tiene nuestro país para reducir los gases de efecto invernadero. En la última actualización de estos NDC, México aumentó su meta de reducción de gases de efecto invernadero de un 22% a 35%, comprometiendo esta meta al 2030. Para ello, generó una línea base. Y a continuación se puede observar la que está vinculada específicamente para el sector transporte. Tenemos que para el 2013 se tenía cuantificado un total de 174 millones de toneladas de CO2 equivalente. Para el 2020 se tuvo un incremento de 201 toneladas de millones de CO2 equivalente. Para el 2025 se tiene cuantificado, y esta es una proyección, que se puedan generar 225 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y finalmente, para el 2030 es la proyección, en caso de que no suceda nada, una generación de 250 millones de toneladas de CO2 equivalente por parte única y exclusivamente del sector transporte. ¿Cuánto está comprometido México a reducir en este tiempo que nos queda de aquí al horizonte planteado, que es el 2030? Se compromete a reducir un 87.5 millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿Cómo lo va a hacer? En estas metas comprometidas directamente por nuestro país, México habla de impulsar primero una electromovilidad. Es decir, que la gran mayoría de los vehículos que movilizan las personas y las mercancías sean sustituidos por unidades más eficientes y que tengan un impulso con energía eléctrica. El siguiente es fomentar la transición hacia vehículos más eficientes y de transporte limpio. Esto a través de la sustitución vehicular por unidades más nuevas. Además, también se habla de expandir y rehabilitar la red ferroviaria para el transporte de mercancías, pero existe también la posibilidad de utilizarlo para el transporte de personas. Finalmente, y es un aspecto que se ha agudizado con los efectos de la pandemia, es promover el trabajo remoto. Para esto, hay una serie de acciones que se vinculan con la iniciativa privada y se está evaluando cuáles son los beneficios directos de trabajar vía remota, pero también hay muchas iniciativas para identificar algunas de las problemáticas que se pueden generar bajo esta modalidad para poder contrarrestarlas y diseñar acciones específicas para promover este uso. Finalmente, y uno muy importante y que va vinculado con uno de los primeros temas que abordamos en esta sesión, es hablar de la planeación urbana y su vinculación con los criterios de cambio climático. Evitar que las ciudades se sigan expandiendo, conectarlas con sistemas de transporte adecuados y aprovechar el suelo, hablando de incrementar las densidades, es decir, que las ciudades no crezcan de manera horizontal, sino de manera vertical, es una de las acciones en las que México se está comprometiendo para alcanzar esta meta. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues específicamente a través de acciones concretas y prioritarias. La primera de ellas es incrementar la infraestructura para desincentivar los modos de transporte no motorizado. ¿Cómo? A través de la generación de infraestructura para promover los dos usos motorizados más comunes, que es los viajes a pie a través de la generación de banquetas y con accesibilidad universal, así como la infraestructura ciclista, una infraestructura que tenga una cobertura adecuada y que se encuentre bien conectada.
ajustándose a las líneas de deseo de la población. La siguiente de ella es que esta infraestructura tenga y garantice todos los espacios con accesibilidad universal. Habitualmente pensamos que cuando una persona transita, pensamos normalmente en las personas en silla de ruedas que tienen una debilidad o una discapacidad motriz. Sin embargo, hay distintos tipos de discapacidad y para ello hay distintos elementos que permiten facilitar los desplazamientos. Tenemos las personas que tienen una limitación motriz para poder desplazarse y que en muchas ocasiones utilizan como elementos para su acompañamiento muletas, bastones, sillas de rueda, y para este sector de la población deben de ser accesibles en términos de rampas, banquetas, elevadores, para poder acompañar a estas personas. Pero ¿qué pasa con los otros sectores? Estamos hablando que también, por ejemplo, las mujeres que transitan con carreolas, las personas que van con bolsos cuando van a hacer las compras o con bultos excesivos, también requieren de una infraestructura que les permita el desplazamiento. No estamos hablando únicamente de una limitación física de toda la vida, sino que también son limitaciones a las que todos nos podemos enfrentar en algún momento de acuerdo a la condición. Por otro lado, también tenemos la discapacidad visual o la discapacidad auditiva, que estas discapacidades son las que menos son visibilizadas en cuestiones de infraestructura. Si nosotros hacemos un recorrido en las ciudades, podemos identificar que son muy pocas y en muy pocas zonas las que cuentan, por ejemplo, con botones en los semáforos para poder parar el tránsito, o los semáforos que tienen algunos dispositivos auditivos para poder avisarle a las personas que tienen una debilidad auditiva que puede pasar o que en ese momento debe de esperar, o algunas líneas en el suelo que sirven como guías para las personas que tienen debilidad visual y que éstas las pueden percibir en el suelo a través del bastón cuando van recorriendo las calles. Otra de las acciones prioritarias que se pueden hacer en las ciudades es incrementar la cobertura de transporte estructurado. Si bien ya hemos mencionado que en la mayoría de las ciudades hay una amplia cobertura de transporte, ya que se rige por la demanda propiamente de la población, esta es una oferta generada y ofertada por un esquema hombre-camión. Es decir, una persona es autorizada para que ofrezca el servicio y que pueda movilizar a las personas. Pero ¿qué es lo que pasa con este esquema? Es que son unidades, en la mayoría de los casos, unidades viejas, unidades obsoletas, más contaminantes y que no cuentan con las condiciones necesarias para que las personas tengan desplazamientos óptimos. Lo que se busca es que estas personas se agrupen en empresas o en cooperativas para que puedan tener un acceso a mejores créditos, por ejemplo, para que puedan ser financiados y puedan tener una renovación de sus unidades. Además de que esto permitiría tener servicios de transporte auditados, más controlados y que puedan mejorar el servicio para los habitantes. En las imágenes que podemos observar del lado izquierdo es la zona metropolitana de Monterrey, una de las ciudades más importantes del país. Y podemos ver cómo la cobertura de su transporte estructurado se centra únicamente en las zonas centrales. Mientras que en la Ciudad de México tiene una mayor cobertura, podemos ver que hay una mayor cantidad y una oferta de modos de transporte de distinta capacidad que van desde los sistemas estructurados con los conocidos cablebús, que son cabinas un poco más pequeñas que movilizan a las personas de zonas más vulnerables y las conectan con modos de transporte con una mayor capacidad, como los sistemas del metro. Sin embargo, podemos observar que ambas ciudades, siendo de las ciudades más importantes del país,
tienen todavía carencias importantes en la cobertura de estos sistemas, ya que alrededor y en las zonas periféricas no podemos identificar sistemas de transporte que lleguen a estas zonas, lo que dificulta el desplazamiento de las personas y sobre todo las de menores recursos. ¿Qué es lo que también se puede hacer para mejorar y alcanzar estas metas y estos compromisos? Es promover la inversión en tecnología para obtener mayor información actualizada. Si recordamos en la primera sesión, hablamos de algunos instrumentos que nos permitían recabar información. Una de ellas y de las más importantes eran las encuestas origen-destino, que a pesar de ser la herramienta más útil para conocer la cantidad de viajes que se generan todos los días, diferenciándola en horarios, en horas pico y hora valle, diferenciándolas también por zonas de mayor demanda, identificar cuáles son las zonas que producen más viajes, conociendo detalles tal vez de la edad, el género, las preferencias, los motivos de viaje. Estos son ejercicios sumamente caros y que llevan un tiempo muy prolongado para poder ejecutarse. Lo que se está haciendo es generar otros dispositivos, o más bien promover el uso de otros dispositivos que nos permitan tener información con la que las personas que se dedican a planificar los sistemas de transporte puedan tener para conocer la situación actual y tomar mejores decisiones. En la primera imagen podemos observar cómo se encuentran estas barras, que son contadores de personas. Esta barra son tecnologías muy sencillas, se posicionan en las entradas de los autobuses y lo que hacen es cuantificar cuántas personas al día abordaron ese autobús. Con eso nosotros podemos identificar si esa ruta tiene una demanda alta o baja o en qué medida para poder hacer mejoramiento o hacer modificaciones en la operación, en las frecuencias de paso, saber si se tiene que reducir tal vez el número de las unidades en los intervalos de tiempo, o tal vez que esa línea, esa ruta necesita ya un sistema de transporte de mayor capacidad. Otro de los dispositivos que actualmente se encuentra en un crecimiento considerable es el uso de los GPS. Los GPS lo que nos permiten es identificar dos cosas. Principalmente saber de dónde a dónde tenemos los desplazamientos de las unidades. Y el segundo, las velocidades promedio de circulación. ¿Cuál es el problema con estos GPS? Que directamente no todas las unidades cuentan con ello. Otra es que la mayoría de las unidades son de uso particular, no son de uso público y no tenemos acceso a la información que se genera. Y finalmente, el uso de la restricción de datos personales por seguridad no puede ser publicada y no puede tener un detalle de desagregación mayor. Sin embargo, hay iniciativas para que en el transporte público se pueda tener estos dispositivos y que ya vengan incluidos al momento de hacer la renovación de las unidades. En la imagen del medio podemos tener una herramienta que además es de acceso directo y estos son mapas de congestión que podemos encontrar en la red y que podemos identificar los niveles de congestión por día de la semana y por horario. Esto es se puede acceder a esta información a través de convenios con las empresas privadas y que existen muchos gobiernos en las ciudades que están en pláticas o que están buscando ese acercamiento para poder tener un acceso directo a esta información y poder utilizarlo para la gestión de la demanda en sus ciudades. Y finalmente tenemos otro tipo de infraestructura, por ejemplo, el poste con inteligencia artificial o con dispositivos que también permiten tener múltiples funciones, como bien pueden ser las cámaras que sirven tanto para la gestión del tránsito
como para temas de seguridad vial, los paneles solares que permiten generar la energía suficiente para que el alumbrado público sea autosuficiente, o algunos otros dispositivos. En algunos casos hay iniciativas para poner también sensores para que puedan medir los contaminantes a nivel calle para identificar los contaminantes que son generados por las fuentes móviles. Otra de las acciones que se está atendiendo y que se están trabajando es justamente la conexión de las zonas habitacionales con los centros de trabajo. Entender nuevamente que las zonas más vulnerables o las zonas en la periferia son las que tienen menor acceso al transporte público y que uno de los principales problemas es que no pueden acceder a fuentes de empleo. Con ello, y está vinculada a las láminas anteriores, es generar los sistemas de transporte para garantizar que estas personas puedan tener sus desplazamientos diarios asegurados sin poner en riesgo su salud y que no decidan ellos desertar de esta fuente de empleo por falta de acceso. La siguiente es promover, impulsar y o financiar vehículos con nuevas tecnologías. Pero hablemos vehículos en todos los segmentos, no pensando únicamente en vehículos particulares, porque si en este momento convirtiéramos todo el padrón vehicular de las unidades particulares en vehículos eléctricos, solucionaríamos tal vez una parte del problema. Sin embargo, los vehículos seguirían ocupando el mismo espacio y los niveles de tránsito y de congestión de las vialidades seguirían siendo los mismos. Por eso es que hay que empezar a mejorar los sistemas de transporte para que esto sea un incentivo para que mucha gente que actualmente se moviliza en vehículos particulares decida bajarse del automóvil y subirse a estos modos de transporte. Además, que existen otras modalidades que también pueden ser impulsadas con energía. Por ejemplo, las bicicletas. Hay bicicletas que ya son eléctricas y que esto hace que las personas que normalmente no se subirían a este modo de transporte tengan un incentivo para que puedan acceder a ellas. Y finalmente vamos a hablar de la movilidad relacionada con las mujeres. Y es que normalmente pensamos en que el papel de la mujer únicamente en el transporte es como pasajera y como ya lo habíamos mencionado, mejorar el tema de la seguridad es una de las acciones prioritarias, ya que el tema del acoso es muy frecuente en todo el mundo, no solamente en los países en desarrollo, sino que también se ha identificado en países desarrollados con este fenómeno. Evidentemente tiene una tasa de incidencia menor, pues tiene acciones mucho más estrictas, por ejemplo, en términos de sanciones a quien ejerce este tipo de violencia. Sin embargo, es un fenómeno que se presenta en todo el mundo. Pero no solamente las mujeres podemos ser mujeres que podemos verla desde la parte de las usuarias. El papel de la mujer se ha comprobado que es muy importante en todos los sectores. Si las mujeres toman papeles importantes en la planeación, las ciudades van a ser diseñadas con todos estos enfoques y entonces se va a poder identificar cuáles son las necesidades de estos sectores. Actualmente hay muchas iniciativas para sumar a las mujeres en todos los sectores. Cada vez más hay más empresas con mujeres operarias, que además la tasa de incidencia en accidentes de tránsito en las mujeres es menor. Además, también podemos tener papeles más participativos, desde las organizaciones civiles o desde las personas tomadoras de decisión. Las mujeres pueden tener un punto de vista diferente, no contrario siempre a lo que dicen los hombres, sino complementario, y con ello poder crear ciudades para todos y para todas. Finalmente, también tenemos la participación de las mujeres en aspectos en donde normalmente se piensa que por requerir de un trabajo mayor o un esfuerzo las mujeres no tienen capacidad, o también por ponerlas en una zona de riesgo. Y esto es en la parte de la obra, por ejemplo, el desarrollo de la infraestructura, así como temas de participación ciudadana. ¿Qué es lo que logramos con esta integración
y este diseño de ciudades con enfoque de género, que las necesidades particulares de las mujeres sean reconocidas y sean atendidas para el momento de planificar los sistemas de transporte, sea con un enfoque integral y que sirva para todos y para todas.